Hoy nos acompaña en el mirador del Ibaizabal Nervión Loren Oliva, el alcalde de Etxebarri. Buenos días. Apa, Chema, egunon. Bueno, finaliza 2020, por fin. ¿Cómo se ha vivido desde la alcaldía de Etxebarri este año de pandemia? Bueno, pues este año, evidentemente, por los motivos que todos conocemos, pues ha sido un año en el que se nos han trastocado todos los planes y cualquier programación que tuviéramos un poco a la vista, ¿no? Y hemos tenido que centrar todos nuestros esfuerzos, pues sobre todo en cuidarnos y en proteger, en la medida de lo posible, a los ciudadanos y ciudadanas de este virus que nos ha acompañado durante todo el año y que esperemos pues se marche cuanto antes. Sí. Esperemos. Bueno, me gustaría enfocar la entrevista en este sentido a dos hechos importantes. Por un lado, el esfuerzo económico hecho por el ayuntamiento para ayudar a las familias y a los negocios, tanto al comercio como a la hostelería, como a autónomos y autónomas. Y por otra parte, el dinamismo que ha demostrado el tejido asociativo del pueblo. Si te parece, empiezo por el final porque me parece lo más reseñable, ¿no? Yo creo que históricamente en Etxebarri pues somos un municipio cuya fortaleza precisamente es el tejido asociativo, son las personas que vivimos aquí y que nos creemos que podemos autoorganizarnos y pues de alguna manera responder ante distintas situaciones, incluso normales, pero también ante situaciones extraordinarias como la que hemos vivido, ¿no? Yo creo que el fiel reflejo también es un poco pues la iniciativa que gestiona el Ayuntamiento de Etxebarri, ¿no? Sí. Que como ya sabes es una agrupación de vecinos y vecinas, ¿no? Eso también de alguna manera se traslada a la ciudadanía en general y pues bueno, de hecho existen numerosas asociaciones de todo tipo en el municipio, ¿no? Lógicamente, ante una situación tan extraordinaria y en la que era necesario, pues, de alguna manera, pues echar una mano, en definitiva, pues ha habido distintos colectivos que se han puesto manos a la obra y que de alguna manera desde el principio prácticamente pues se han puesto a disposición del resto de vecinos y vecinas para intentar, pues bueno, superar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Iniciativas conocidas, pues son las de las propias mascarillas, cuando en aquel momento incluso, pues sí, no se sabía. Sí. Sí, efectivamente, en aquellos momentos no se sabía todavía la efectividad de las mascarillas, ¿no? Pero de alguna manera, pues aquí se planteaba el decir, bueno, pues menos es nada, ¿no? Por lo menos tenemos un mínimo nivel de protección. Primero se fabricaron o se entregaron de manera gratuita para personas de riesgo y luego, pues a través de otra iniciativa, pues ya se entregaron también de manera gratuita al resto de la población, incluidos los niños y las niñas del municipio, ¿no? Que fue, pues bueno, una iniciativa que tuvo muy buena acogida, lógicamente, y que de alguna manera nos ayudaba en parte a estar protegidos y protegidas, ¿no? Luego otra iniciativa interesante era la que estaban realizando los makers de Etxebarri, ¿no? Sí. Personas que tenían impresoras 3D y que estaban fabricando elementos de protección para aquellas personas que estaban de alguna manera las que más de alguna manera estaban en contacto con el virus, ¿no? Sobre todo personal sanitario, personas de servicios sociales que atendían a familias, bueno, ese tipo de colectivos, ¿no? Incluso las policías locales y demás, ¿no? Se impulsó también una iniciativa a través del Centro de Innovación, se adquirieron unas impresoras 3D y bueno, ese colectivo se sumó a otras personas que también quisieron colaborar en la fabricación de estos elementos, con lo cual, pues bueno, yo creo que se logró una sinergia y se lograron fabricar más elementos de protección también para personas de Etxebarri, ¿no? El centro de salud, las policías, los servicios de ayuda a domicilio, bueno, ese tipo de colectivos, ¿no? Luego también hubo un grupo juvenil que se autoorganizó para de alguna manera echar una mano a aquellas familias pues que o bien estaban confinadas o bien no debían salir a la calle ni para realizar las compras, pues fueran colectivos de riesgo, ¿no? Y creo que han hecho una labor también muy importante para atender a esas personas, ¿no? Y luego, en definitiva, ha habido pues bueno, numerosas iniciativas, pues hombre, reseñable y quizás más lúdico festiva, pues son los Sorion Axuri, ¿no? Las felicitaciones de cumpleaños, ¿no? Que dices, bueno, pues quizás también era necesario que en un momento dado alguien viniera a celebrar contigo el cumpleaños, aunque sea simplemente cantarte desde la calle un Sorion Axuri, pero yo creo que ha sido una de las iniciativas más agradecidas por parte de la ciudadanía, ¿no? Bueno, y ahora háblanos un poquito del esfuerzo que se ha hecho desde el ayuntamiento por la pandemia. Sí, evidentemente, pues esto es una crisis sanitaria, pero también económica, ¿no? Y ya desde el principio,
pues el decreto, los distintos decretos de cierre de actividades pues afectaron a distintos sectores, ¿no? Pues evidentemente la hostelería en su momento, y luego otros colectivos, pues, como por ejemplo peluquerías o servicios un poco de fisioterapia, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces desde el principio, hablando con estos colectivos, pues veíamos que claro, de un día para otro pues se habían quedado sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Entonces tenían una falta de liquidez muy importante, pero no tenían, ya os digo, no tenían ningún tipo de ingreso, ¿no? Entonces bueno, desde el ayuntamiento se activaron rápidamente. Quiero decir también que de manera unánime entre todos los grupos municipales, porque entendíamos que la situación era extraordinaria y requería de que desde el ayuntamiento pues no nos perdiéramos en esos rifirrafes que vemos a otras escalas políticas, ¿no? Sino que nos pusiéramos también un poco, nos arremangáramos y dijéramos, mira, ¿qué es ahora lo importante? Pues mira, tenemos que ayudar a estos colectivos y lógicamente tendrá un coste. Y que ha sido asumido por el ayuntamiento con cargo a los remanentes de tesorería, es decir, a los ahorros que tiene el ayuntamiento, ¿no? Entonces, desde el primer día se pusieron en marcha 2 ayudas básicamente, con un total de 100.000 euros, por un lado para los hosteleros y servicios del ayuntamiento, o sea, servicios del municipio que están afectados por los cierres, y se repartieron 1.000 euros a cada una de esas actividades cerradas. Y lo otro, se pusieron en marcha también otra ayuda, de una convocatoria de 100.000 euros para aquellas personas autónomas que tuvieran su actividad bien en el municipio o bien fuera del municipio, ¿no? Lo más importante es que entendíamos que eran echevarritarras, que tenían una actividad que ahora mismo tampoco se podía desarrollar, ¿no? Y a esas personas se les ha hecho un ingreso de 600 euros, ¿no? Todo esto se hizo, pues bueno, con la mayor urgencia posible, porque evidentemente esos dineros eran necesarios por parte de estos colectivos. Hace meses, ¿no?, que se han repartido. Sí, esto estamos hablando de los meses de junio y julio, es decir, eso fue antes del verano. Una vez que se inició la desescalada, ya se iniciaron los trámites, se hizo lo más rápido y fácil posible para las partes implicadas, de tal manera que tampoco nos supusiera un trabajo de gestión que nos llevara meses. Bueno, y finalizando 2020, ¿cómo veis desde Etxebarri 2021? Bueno, lo vemos sobre todo con esperanza, ¿no? Porque, pues bueno, pues parece ser que con las vacunas se pueden solucionar gran parte de los problemas, y yo creo que de 2021, pues siendo muy optimista, pues debe ser un poco la salida a esta situación de crisis sanitaria. Evidentemente, pensando en que vamos a salir es como se han elaborado los presupuestos del año que viene, ¿no? Pues porque, bueno, se ha intentado plantearlos desde la normalidad, de alguna manera, ¿no? Por eso, pues, por ejemplo, las fiestas populares pues han mantenido todas las subvenciones, ¿no? Pensando en que si podemos celebrar las fiestas, pues será una gran noticia, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos. Porque de alguna manera, pues eso es importante. Pero lo que sí tenemos claro es que pues habrá una resaca, ¿no?, del año 2020 en lo económico, sobre todo, ¿no? Y por eso hemos priorizado los servicios sociales, y de alguna manera pues es el único área que crece un poco en el presupuesto, ¿no? Porque evidentemente, si a todos nos toca un poco ajustarnos el cinturón, pues a las entidades locales, a los ayuntamientos, pues también, ¿no? En nuestro caso, para el año que viene, pues el presupuesto pues decrece con respecto al que tenemos actualmente en un 5%, ¿no? Son 625.000 euros, que parece que no, pero son importantes, y que tendremos que restar sobre todo pues de las inversiones, ¿no?, de los proyectos nuevos, ¿no? Y las inversiones tenéis previsto, dependiendo de cómo vaya evolucionando el año, abordarlos. Eso es, yo creo que hay un momento muy importante, que es febrero-marzo, que es cuando se cierra el ejercicio anterior a nivel contable, y es de alguna manera donde obtienes bastantes conclusiones importantes, es decir, sobre todo cuánto remanente de tesorería tienes y, bueno, cuál va a ser más o menos la previsión del ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento será cuando decidamos si ponemos en marcha algunos proyectos de los que tenemos en el plan de legislatura, en definitiva, claro, porque de alguna manera este año hemos quitado algunos, pero siempre con la idea también de que evidentemente desde las entidades públicas tampoco podemos echar el freno de mano, porque evidentemente tenemos nuestra importancia en el movimiento económico, ¿no?, en definitiva, ¿no? Pero evidentemente, si no podemos hacer 5 proyectos, tendremos que hacer 1 o tendremos que hacer 2, ¿no? Yo creo que es importante, y te doy así como una noticia un poco casi, no te decir exclusiva, pero bueno, los Reyes nos traen el inicio de las obras del ascensor de la calle Navarra, ¿no? Entonces yo creo que, pues hombre, es una inversión de 450.000 euros, que no es una cantidad que para nosotros como ayuntamiento es una cantidad muy importante. Sí, claro. Y bueno, ese proyecto que es muy necesario para la zona alta del barrio San Antonio, pues se va a realizar, y en enero empezarán las obras, con lo cual, pues bueno,
esperamos que en 2021 podamos incluso hacer algún nuevo o retomar algún proyecto que hemos dejado un poco aparcado a la espera de ver cómo se comporta la economía. Bueno, hablabas de apretarse el cinturón. ¿Te vas a bajar el sueldo en 2021? Sí, yo creo que bueno, siempre ha quedado clara un poco nuestra vocación de compromiso y de servicio, y no es la primera vez que me lo he bajado en distintas ocasiones. Es verdad que se generó cierta polémica al inicio de la legislatura, pues bueno, yo creo que por parte de algunos medios de comunicación y de manera un poco malintencionada, pues se buscaba un poco el titular, sin ir más allá un poco de la filosofía, y puede quedar un poco desdibujada nuestro planteamiento de compromiso y de servicio, ¿no? Yo llevo aquí trabajando 9 años, 2 legislaturas, y me bajé el sueldo nada más llegar, me lo volví a bajar con la crisis aquella del 2012, por ahí, y he tenido el sueldo congelado durante estos años, ¿no? Esta legislatura, bueno, a niveles económicos yo creo que recuperábamos un poco la senda de aquellos 2 años previos a la crisis, a la burbuja inmobiliaria, y veíamos con esperanza esa recuperación económica en base a proyectos, ¿no? Y lo que planteamos al principio es decir, bueno, pues quizá también es un momento para retomar o actualizar el salario del alcalde en base a los mismos criterios que hemos mantenido siempre, que es un 10% menos de la recomendación de Eudel, ¿no? Entonces, evidentemente, tras distintas bajadas y congelaciones de salarios durante tantos años, pues eso se tradujo más o menos en un 20%, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues puede sonar un poco abultado, pero evidentemente ha habido muchísimos años en los que no ha habido ningún tipo ya te digo, ningún tipo de aumento, sino que al contrario, ¿no? Pero bueno, estaba claro que nosotros de alguna manera entendíamos que esa subida tendría que ir acompañada de una mejora presupuestaria. Como no la ha habido, sí, y evidentemente pues hemos tenido estos recortes, pues nosotros somos coherentes y de alguna manera rebajamos el sueldo en coherencia con la reducción del presupuesto. Y también quiero destacar que en los meses de mayo y abril de este año, durante la pandemia, nos rebajamos el sueldo también un 30%. Nuestro grupo renunció a la subvención, sí, de municipal, y de alguna manera siento también un poco corrientes y trasladando ese mensaje de que cuando hay que apretarse el cinturón vamos a ser los primeros. Y si mejora la situación, pues estaremos siempre un 10% menos de lo que recomienda Eudel, porque nosotros pensamos que los sueldos del personal político son muy abultados. Y ese es el mensaje que también trasladamos a través de Eudel al resto de administraciones, ¿no? Pero bueno, ya ves que parlamentarios, diputados, directores de diputación y demás, nadie ha hecho ningún gesto en ningún sentido, sino que al contrario, ¿no? Se habla de una subida del 0,9 como el resto de funcionarios y demás, ¿no? Entonces, yo sí quiero aprovechar este momento que me permites, pues bueno, para trasladar ese mensaje de decir, bueno, quizás hay grandes titulares que enturbian un poco nuestra imagen o nuestra filosofía. Y yo sí quiero dejar claro sobre la mesa que de alguna manera nosotros lo que nos mueve no es un tema económico. De hecho, lógicamente no somos las personas que más cobramos en el ayuntamiento, sino que hay trabajadores y trabajadoras que cobran más que nosotros, de alguna manera. Nosotros no venimos aquí ni a lucrarnos, y como decía mi predecesor Pedro Lobato, nosotros hemos venido a servir, no a ser servidos de la administración, ¿no? Entonces, esa filosofía yo creo que es importante retomarla, y ahora que me has permitido, me has hecho esta pregunta, pues yo lo quiero insistir, ¿no? Porque de alguna manera, pues yo creo que de manera un poco torticera sí se fue más un poco en la búsqueda del titular que del fondo de la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ya aprovecho para decir incluso que ese dinero que nos ahorramos de la reducción del 30% de los meses de mayo y abril se va a dedicar a la compra de mascarillas transparentes para docentes del colegio y del instituto, para favorecer la comunicación con sus alumnos y sobre todo con aquellos que tienen algún tipo de dificultad auditiva o de comunicación, ¿no? Entonces, fíjate en qué estamos, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos reducido el sueldo, los concejales y concejalas de la Voz del Pueblo también. La Voz del Pueblo ha renunciado a parte de su subvención, y ese dinero se va a dedicar a un fin social. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque bueno, llegan las Navidades y bueno, con su magia, pero este año la magia de las Navidades viene con virus. Entonces, hay alguna iniciativa que resulta llamativa, como la de Lolenchero y Mari Domingui, pero bueno, cuéntanos cómo habéis adecuado las actividades de esta Navidad a la pandemia.
Bueno, pues yo creo que para todas las personas que estamos en temas de gestión ahora mismo, pues es bastante complicado organizar actividades a medio o largo plazo, ¿no? Porque bueno, ya vais viendo que los decretos son cambiantes y en función de la situación epidemiológica, pues las normas van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, yo sí quiero decir que este trimestre hemos intentado poner en marcha nuevas iniciativas, pero al final las hemos tenido que descartar, sí, ¿no? Echevarri hace un mes estuvo en una situación epidemiológica muy complicada, con tasas cercanas a los 1.000 por 100.000 habitantes, estamos hablando, con 113 casos acumulados en 14 días, y entonces, bueno, pues de alguna manera también eso nos ha hecho reflexionar, incluso tuvimos que cerrar los parques infantiles, porque creíamos que era una medida también que podía ayudar a rebajar los números, y bueno, ahora estamos en una situación a caballo entre el semáforo amarillo y verde, con 32, 34 personas acumuladas en 14 días, que son números bastante más amables, ¿no? Pero la situación es preocupante, ¿no? Entonces yo, antes de hablar de las actividades, yo sí quiero mandar un mensaje de prudencia y de que intentemos cumplir las normas todo lo posible, porque esto va a ser mejor de cara a los meses de enero y febrero, ¿no? Entonces todo lo bien que lo hagamos en Navidad vendrá en un beneficio de cara al año 2021, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí un mensaje de prudencia. Y luego, lógicamente, pues hemos hecho un programa pues adaptado a estas normas, ¿no? Pues bueno, evidentemente todos los aforos están controlados en las actividades, y exigen también apuntarse previamente, pues porque de alguna manera tenemos que limitar el número de personas y luego controlar los aforos en las actividades. Entonces, evidentemente, eso nos ha condicionado todas las actividades. El Olenchero y Maridomingui, pues su venida, pues lógicamente no va a ser como la de todos los años. Evidentemente no se puede hacer una calejira como la que veníamos haciendo, multitudinaria, ni juntar a todas esas personas que íbamos al frontón a recibir al Olenchero y Maridomingui. Entonces, bueno, el Olenchero y Maridomingui van a ir por los colegios del municipio, y luego por las tardes en diferentes puntos del pueblo pues van a recibir a los críos, pero también evidentemente hay que apuntarse y reservar cita para poder ir, porque tenemos que de alguna manera pues acotar esos accesos al Olenchero y Maridomingui. Y luego, como novedad, a los niños y niñas de 4 a 8 años, a todos aquellos que quieran, se pueden apuntar para que les llamen telefónicamente, ¿no? Bueno, pues oye, es una forma también de hablar directamente con el Olenchero, porque aunque les veamos de manera presencial en esos momentos que he comentado, pues va a ser difícil poder acercarse mucho al Olenchero y Maridomingui, que evidentemente ellos pues son conocedores de que existe un virus en nuestro municipio también. Muy alejados que estén, ¿verdad? Eso es, y son los primeros preocupados en que esta situación la superemos cuanto antes, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Loren Oliva, alcalde de Echevarri, por habernos atendido, y hasta una próxima ocasión. Hasta el año que viene ya. Felices fiestas. Pues sí, felices fiestas a todos, Soriona, que ta Urte Berrión. Y ya te digo, Chema, yo del año 2021 espero volver, pero a una nueva normalidad, a una normalidad en lo que lo normal, entre comillas, sea cuidar nuestra salud, cuidar nuestra educación, cuidar la ciencia, cuidar nuestro planeta, porque de alguna manera pues esta crisis, lo único positivo que saco es que nos ha devuelto un poco a pensar que efectivamente lo primero son las personas y cuidar el lugar en el que vivimos. Pues muchas gracias. A vosotros.